La noticia del día ha dejado a todos sorprendidos. Delqui Rodríguez, una de las figuras más poderosas del chavismo, intentó huir de Venezuela en un helicóptero, pero fue capturada en una operación militar en pleno vuelo. Este evento marca el fin de una era, no solo para Rodríguez, sino también para el chavismo, que ha dominado la política venezolana durante más de 2 décadas. La captura de Delqui Rodríguez pone fin a uno de los capítulos más oscuros del régimen chavista, y el impacto de esta operación resonará durante mucho tiempo. La huida fue planificada con total secretismo, pero las fuerzas militares leales al nuevo gobierno de transición lograron interceptar el helicóptero poco después de su despegue. Según informes preliminares, Rodríguez había planeado escapar a un país aliado, probablemente Cuba o Nicaragua, utilizando documentos falsificados y con la ayuda de varios colaboradores dentro de las fuerzas de seguridad. Sabíamos que tarde o temprano lo intentarían, comentó uno de los altos mandos del ejército que participó en la operación. Estábamos preparados para evitar que cualquier líder del régimen escapara sin enfrentar la justicia. El operativo militar, que tuvo lugar en una zona rural al sur de Caracas, fue ejecutado con precisión y rapidez. El helicóptero que transportaba a Rodríguez, junto con un pequeño equipo de seguridad, fue interceptado por aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, obligándolo a aterrizar en una base militar cercana. Las imágenes de su captura, que ya circulan por las redes sociales, muestran a una Delqui visiblemente afectada, escoltada por militares armados. «Se acabó su tiempo», exclamó un ciudadano en las calles de Caracas al enterarse de la noticia. Por fin, los responsables del saqueo y la miseria de este país están enfrentando las consecuencias. El intento de huida de Delqui Rodríguez no es una sorpresa. Con la caída de Nicolás Maduro y la captura de varios de sus aliados más cercanos, Rodríguez sabía que su arresto era inevitable. Durante años, fue una de las figuras más poderosas del régimen chavista, ocupando cargos clave en la política y la economía venezolana. Su participación en redes de corrupción, junto con su papel en la represión de la oposición, la convirtieron en uno de los principales blancos de las investigaciones tanto nacionales como internacionales. Rodríguez representa lo peor del chavismo, afirmó un analista político en una entrevista. Su captura es simbólica, porque marca el final de una era de impunidad para el chavismo. Las primeras reacciones internacionales no se han hecho esperar. Varios países han emitido comunicados celebrando la captura de Rodríguez, calificando este momento como un paso crucial hacia la restauración de la justicia en Venezuela. La captura de Delqui Rodríguez es una victoria para el pueblo venezolano, declaró un portavoz del gobierno de Estados Unidos. Ahora, los responsables de las violaciones de derechos humanos y la corrupción enfrentarán la justicia que tanto tiempo han evadido. Este apoyo internacional fortalece aún más la posición del gobierno de transición, que ha trabajado intensamente para desmantelar el aparato de corrupción del chavismo. Dentro del chavismo, la captura de Delqui Rodríguez ha generado un verdadero terremoto. Los líderes restantes del régimen están en estado de shock, y muchos temen que la detención de Rodríguez sea solo el comienzo de una serie de arrestos masivos. Diosdado Cabello, uno de los últimos grandes nombres del chavismo que aún no ha sido capturado, ha comenzado a mover discretamente sus fortunas mientras busca una salida ante la creciente presión sobre su círculo íntimo. Los días del chavismo están contados, y cada vez más figuras del régimen intentan distanciarse para salvar sus propias carreras o evitar ser arrestados. El gobierno de transición ha sido claro en su postura: no habrá impunidad. Edmundo González, quien lidera este nuevo gobierno, ha declarado que todas las figuras del régimen que participaron en la corrupción y la represión serán llevadas ante la justicia. Nadie está por encima de la ley, afirmó González en un discurso reciente. Venezuela necesita justicia para poder sanar, y eso solo será posible si todos los responsables de los crímenes del régimen enfrentan sus consecuencias. Las investigaciones continúan, y se espera que más nombres importantes del chavismo sean detenidos en los próximos días. La población venezolana ha reaccionado con júbilo ante esta noticia. Las calles de Caracas y otras ciudades del país se llenaron de personas celebrando la captura de Delqui Rodríguez. «Es un día histórico», dijo una manifestante. «Por fin estamos viendo el fin de esta era de miseria y opresión». Las imágenes de personas ondeando banderas venezolanas y coreando consignas de libertad y justicia reflejan el sentimiento generalizado de esperanza que ha renacido entre la población. La captura de Delqui Rodríguez también tiene implicaciones económicas importantes. Durante años, fue una de las principales responsables del manejo de los recursos del país, y su captura podría ayudar a recuperar parte de los fondos que fueron saqueados durante su administración. Las investigaciones sobre el lavado de dinero y la corrupción han revelado un entramado complejo de cuentas bancarias y propiedades en el extranjero, y la cooperación internacional será clave para recuperar esos activos. Este es solo el principio,
afirmó un miembro del gobierno de transición. Estamos comprometidos a rastrear cada dólar que fue robado al pueblo venezolano, y lo recuperaremos. El arresto de Rodríguez marca el fin de una era en Venezuela, pero el país aún enfrenta desafíos monumentales. La reconstrucción política y económica tomará tiempo, y el gobierno de transición deberá actuar con rapidez y eficacia para garantizar que la justicia se aplique de manera equitativa y sin venganza. El apoyo de la comunidad internacional será fundamental, pero el pueblo venezolano ha demostrado que está listo para dejar atrás los años de miseria y corrupción que definieron el régimen chavista. El futuro de Venezuela parece más brillante que nunca. Con la caída de las principales figuras del chavismo, el país está en una posición única para reconstruir sus instituciones y devolver la esperanza a su gente. El camino hacia la democracia y la justicia sigue siendo largo, pero la captura de Delcy Rodríguez es una señal clara de que el cambio ya está en marcha. Venezuela está despertando de una pesadilla que duró décadas, y aunque los desafíos son enormes, el espíritu de lucha y esperanza de su gente es inquebrantable. El arresto de Delcy Rodríguez marca un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. El fin del chavismo parece estar más cerca que nunca, y la población venezolana está lista para dar vuelta a la página y construir un nuevo futuro basado en la justicia y la democracia. Las próximas horas serán decisivas para el destino del país, pero lo que está claro es que Venezuela ha entrado en una nueva etapa de su historia, una etapa llena de esperanza y oportunidades. La captura de Delcy Rodríguez ha desencadenado una serie de eventos que están impactando directamente la estructura del chavismo. Las repercusiones se sienten tanto en el ámbito político como en el económico. Rodríguez, quien fue una de las figuras más influyentes del régimen chavista, no solo tenía poder político, sino también un control significativo sobre los recursos financieros del país. Ahora, su detención está exponiendo las redes de corrupción que manejó durante años, y las autoridades están trabajando rápidamente para identificar y recuperar los activos saqueados. Los detalles sobre cómo fue posible interceptar la huida de Rodríguez siguen emergiendo. Las autoridades militares, en colaboración con inteligencia internacional, llevaban semanas monitoreando sus movimientos y sabían que un intento de fuga era inminente. El helicóptero que transportaba a Delcy despegó de una propiedad privada al sur de Caracas, en una zona aislada perteneciente a un empresario vinculado al chavismo. La intención era llegar a una zona costera, donde la esperaba una embarcación rápida que la llevaría a una isla del Caribe, posiblemente en dirección a Cuba. La operación de captura fue rápida y bien coordinada. Los pilotos del helicóptero no tuvieron más opción que obedecer las órdenes de las Fuerzas Armadas venezolanas, que habían rodeado el área y preparado un operativo aéreo para evitar cualquier intento de evasión. La resistencia fue mínima, y Rodríguez fue trasladada directamente a una instalación militar, donde ahora se encuentra bajo custodia. Las imágenes de su captura no solo se han viralizado en Venezuela, sino que también han captado la atención de medios internacionales, mostrando una figura clave del chavismo enfrentando finalmente las consecuencias de sus actos. La comunidad internacional sigue de cerca cada uno de los movimientos en Venezuela tras la caída de Maduro y ahora con la captura de Delcy Rodríguez. Los aliados tradicionales del chavismo, como Rusia y Cuba, han evitado hacer declaraciones públicas, pero algunos informes sugieren que estos gobiernos están tomando medidas para distanciarse del régimen en declive. Por otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos han redoblado su apoyo al gobierno de transición, ofreciendo asistencia técnica para asegurar que el proceso judicial y de transición se lleve a cabo de manera adecuada. Dentro de Venezuela, la reacción es de alegría y alivio. Las calles siguen llenas de manifestaciones pacíficas, donde el pueblo celebra el fin de una era de impunidad. Delcy Rodríguez fue una de las principales responsables del saqueo de nuestro país, y verla detenida es un alivio, comentó un manifestante en el centro de Caracas. Ahora queremos justicia para todos los que han sufrido bajo su mando. Las banderas de Venezuela ondean con orgullo, y la gente parece estar más unida que nunca en su deseo de ver a todos los responsables de la crisis rendir cuentas. El gobierno de transición ha comenzado a moverse rápidamente para capitalizar este momento de estabilidad. Las primeras medidas económicas están enfocadas en recuperar la confianza en las instituciones, y ya se han anunciado nuevas políticas de transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Estamos comprometidos a devolver al pueblo lo que es suyo, declaró Edmundo González en una reciente conferencia. Vamos a recuperar los fondos robados y asegurar que Venezuela pueda salir adelante después de tantos años de saqueo y corrupción. Estas palabras han sido recibidas con optimismo, pero también con la expectativa de que las acciones sigan a las promesas. Una de las mayores interrogantes que quedan por resolver es si Delcy Rodríguez cooperará con las autoridades y revelará información clave sobre otros líderes chavistas involucrados en la corrupción.
Se especula que Rodríguez tiene acceso a documentos y cuentas bancarias en el extranjero que podrían ayudar a desmantelar por completo las redes financieras del chavismo. Si decide colaborar, su testimonio podría ser devastador para muchos de los altos funcionarios que aún no han sido capturados. Diosdado Cabello, uno de los últimos grandes nombres del chavismo que sigue en libertad, ha mantenido un perfil bajo desde la captura de Rodríguez, lo que ha generado rumores sobre su paradero. Fuentes cercanas a la investigación indican que Cabello podría estar buscando una salida negociada para evitar ser arrestado. Sabemos que muchos dentro del régimen están buscando protegerse, pero la justicia será implacable, comentó un funcionario del gobierno de transición. Vamos a seguir investigando hasta que todos los involucrados enfrenten las consecuencias de sus actos. En el ámbito económico, la caída de Delcy Rodríguez tiene implicaciones importantes. La red financiera que manejaba ha quedado expuesta, y con su captura se espera que los fondos ocultos en bancos extranjeros comiencen a ser recuperados. Países aliados como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea han comenzado a colaborar con el gobierno de transición para identificar y congelar cuentas relacionadas con el régimen chavista. Las primeras estimaciones sugieren que miles de millones de dólares fueron desviados a través de estas redes, y el proceso para repatriar esos fondos será largo, pero fundamental para la recuperación económica de Venezuela. Mientras tanto, el pueblo sigue atento, consciente de que este es solo el comienzo de un largo proceso de reconstrucción. La captura de Delcy Rodríguez ha sido un golpe decisivo al chavismo, pero la transición hacia un futuro democrático y próspero aún enfrentará muchos desafíos. La estabilidad política sigue siendo frágil, y aunque el gobierno de transición ha logrado importantes avances, aún quedan sectores leales al chavismo que podrían intentar desestabilizar el país. Los próximos días serán cruciales. Las investigaciones continúan, y más nombres importantes podrían salir a la luz. El chavismo, que durante años parecía indestructible, está enfrentando su momento más vulnerable, y el gobierno de transición debe actuar con rapidez para consolidar su control y asegurar que la justicia se aplique de manera equitativa. Venezuela está en un punto de inflexión, y el arresto de Delcy Rodríguez es una clara señal de que el cambio ha llegado para quedarse. La captura de Delcy Rodríguez sigue generando profundas repercusiones, sacudiendo tanto el ámbito político como el económico de Venezuela. Mientras la oposición y el gobierno de transición trabajan para asegurar la estabilidad, las Fuerzas Armadas siguen desplegadas en puntos estratégicos para garantizar que no haya intentos de desestabilización por parte de sectores leales al antiguo régimen. La incertidumbre sobre lo que ocurrirá con las figuras restantes del chavismo, como Diosdado Cabello, está creando un clima de tensión interna dentro del régimen, mientras que las calles siguen llenas de manifestantes exigiendo justicia. El arresto de Delcy Rodríguez también ha puesto en marcha una serie de investigaciones internacionales que ahora se están acelerando para identificar a todos los colaboradores del régimen chavista involucrados en las redes de corrupción. Varios países han comenzado a colaborar con Venezuela para rastrear los fondos robados, y se espera que en los próximos días se congelen más cuentas vinculadas a altos funcionarios chavistas. Este es el momento de actuar con contundencia, comentó un analista político desde Washington. La comunidad internacional debe seguir apoyando a Venezuela en su lucha contra la corrupción. Dentro del país, los ciudadanos están atentos a cada nuevo desarrollo, y la caída de Delcy Rodríguez ha generado un fuerte sentido de justicia entre aquellos que durante años han sufrido las consecuencias del régimen. Las imágenes de Rodríguez siendo escoltada por los militares siguen circulando por todo el país, generando un efecto simbólico que refuerza la percepción de que la era chavista está llegando a su fin. La captura de Delcy es algo más grande que un simple arresto, es la confirmación de que el poder está cambiando de manos, declaró un manifestante en una marcha multitudinaria en el centro de Caracas. La captura de Rodríguez también está generando cambios dentro del chavismo. Varios líderes intermedios del régimen han comenzado a distanciarse públicamente, temiendo ser los próximos en enfrentar la justicia. Sabemos que el tiempo del chavismo está contado, y muchos de sus antiguos colaboradores están comenzando a buscar maneras de salvar sus carreras o evitar ser arrestados, afirmó un analista desde el exilio. Este éxodo interno, combinado con la creciente desconfianza entre los leales restantes, está debilitando aún más las bases del chavismo, que ahora lucha por mantener una estructura cada vez más cuestionada. El gobierno de transición ha comenzado a emitir nuevas órdenes de captura basadas en las investigaciones que continúan revelando los esquemas de corrupción. Se espera que otros altos funcionarios del régimen chavista sean arrestados en los próximos días, mientras la oposición sigue fortaleciendo su posición. No vamos a detenernos hasta que cada responsable sea llevado ante la justicia, afirmó un portavoz del gobierno de transición. El pueblo venezolano ha sufrido demasiado, y ahora es el momento de garantizar que los crímenes del régimen no queden impunes. Las investigaciones financieras están revelando el verdadero alcance de la corrupción del régimen chavista.
Los documentos incautados tras la captura de Rodríguez han expuesto detalles sobre el desvío de miles de millones de dólares, dinero que fue sacado del país a través de un complejo entramado de empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales. La cooperación con bancos internacionales será clave para recuperar estos fondos, y se espera que parte de ellos pueda ser devuelta al pueblo venezolano en forma de inversiones para la reconstrucción del país. Estamos trabajando día y noche para rastrear cada centavo robado, declaró el ministro de Finanzas del Gobierno de Transición. El dinero que fue robado al pueblo debe regresar para ayudar a reconstruir Venezuela. La economía venezolana, devastada tras años de mala gestión y corrupción, comienza a mostrar los primeros signos de recuperación bajo el gobierno de transición. Las primeras medidas económicas están enfocadas en estabilizar el mercado interno y crear las condiciones para atraer inversiones extranjeras. Estamos sentando las bases para una Venezuela próspera y democrática, comentó Edmundo González. La reconstrucción será lenta, pero estamos avanzando con firmeza. A pesar de los avances, la seguridad sigue siendo una preocupación. Los colectivos armados que durante años actuaron como fuerzas paramilitares leales al chavismo todavía representan una amenaza en algunas regiones del país. Las fuerzas militares han intensificado los operativos en Caracas y otras ciudades, pero el riesgo de una escalada de violencia sigue latente. Sabemos que los últimos restos del régimen no se irán sin luchar, pero estamos preparados para cualquier intento de sabotaje, declaró un oficial militar. El pueblo está con nosotros, y no permitiremos que estos grupos armados sigan sembrando el caos. Los próximos días serán cruciales para determinar si la transición hacia la democracia puede consolidarse sin mayores conflictos. El gobierno de transición ha recibido el respaldo de la comunidad internacional, pero aún hay muchos obstáculos por superar. Las tensiones dentro del chavismo, combinadas con la amenaza de los colectivos armados, crean un escenario impredecible. Sin embargo, la captura de Delcy Rodríguez ha demostrado que el chavismo ya no tiene el poder absoluto que una vez tuvo, y el pueblo venezolano está listo para seguir adelante. En el plano internacional, las repercusiones de la captura de Rodríguez están alcanzando a varios países que durante años fueron aliados del régimen chavista. Se están abriendo investigaciones en naciones como Nicaragua y Bolivia, donde se sospecha que funcionarios chavistas podrían haber desviado fondos para mantener sus operaciones fuera de Venezuela. La presión internacional sigue creciendo, y cada vez más gobiernos están tomando medidas para evitar ser vinculados a la red de corrupción del chavismo. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue avanzando. La esperanza de una Venezuela libre de corrupción y represión está más viva que nunca, y el arresto de Rodríguez ha sido un símbolo poderoso de que la justicia finalmente está alcanzando a aquellos que durante años fueron intocables. Alcanzar a los responsables es solo el comienzo. El camino hacia la recuperación será largo, pero con cada paso, el país se acerca más a un futuro de paz, justicia y prosperidad. A medida que se consolidan los avances tras la captura de Delcy Rodríguez, Venezuela sigue enfrentándose a un futuro lleno de desafíos, pero también de oportunidades. El arresto de una de las figuras más poderosas del chavismo ha marcado el inicio del fin de una era de corrupción y represión, y el país entero está observando cómo se desmorona el aparato que, durante años, mantuvo a un pequeño grupo en el poder a costa del pueblo. Las investigaciones que han seguido al arresto de Rodríguez han revelado detalles aún más profundos sobre las redes de corrupción que permitieron el desvío de miles de millones de dólares de las arcas del Estado. Con la cooperación internacional, se espera que gran parte de estos fondos sean repatriados y utilizados para la reconstrucción de Venezuela. Estamos ante una oportunidad única, una que debemos aprovechar para devolverle al pueblo lo que es suyo, afirmó un alto funcionario del gobierno de transición. El dinero saqueado será recuperado e invertido en el futuro de Venezuela. El pueblo venezolano sigue celebrando, pero también sabe que la batalla no ha terminado. La reconstrucción del país será un proceso largo, que implicará no solo recuperar la economía, sino también sanar las heridas sociales y políticas causadas por años de división y represión. Ahora que Delcy Rodríguez ha sido arrestada, esperamos que todos los responsables enfrenten las consecuencias, comentó un ciudadano en las calles de Caracas. Queremos justicia y no descansaremos hasta que todos paguen por lo que hicieron. El gobierno de transición, liderado por Edmundo González, está avanzando con firmeza. Las primeras medidas económicas están comenzando a estabilizar el mercado, y los esfuerzos por desmantelar la corrupción dentro de las instituciones públicas están en marcha. Nuestro compromiso es con el pueblo venezolano, y no pararemos hasta que cada rincón de este país esté libre de la sombra del chavismo, declaró González en una reciente alocución pública. La unidad dentro de la oposición ha sido clave para mantener el impulso, pero las próximas semanas serán cruciales para consolidar el control y garantizar que no haya retrocesos. La captura de Delcy Rodríguez también ha tenido repercusiones internacionales importantes.
Varios países que alguna vez fueron aliados del régimen chavista han comenzado a distanciarse, y las investigaciones sobre las redes de corrupción que operaban en el extranjero siguen en curso. Las conexiones financieras entre el chavismo y sus socios internacionales están siendo desmanteladas, y los activos escondidos en paraísos fiscales están siendo rastreados. El sistema de corrupción del chavismo estaba bien organizado, pero con cada nueva captura estamos un paso más cerca de desmantelarlo por completo, aseguró un analista financiero dentro de Venezuela. Aunque la captura de Delcy Rodríguez ha sido un golpe devastador para el chavismo, todavía quedan desafíos por delante. Los colectivos armados y otros grupos leales al régimen aún representan una amenaza. Y aunque el ejército ha logrado contener gran parte de la violencia, la posibilidad de enfrentar más disturbios sigue latente. Las fuerzas de seguridad están en alerta máxima y se han desplegado en las principales ciudades del país para garantizar que los intentos de sabotaje no frenen el proceso de transición. Estamos preparados para cualquier eventualidad, y no permitiremos que los restos del régimen interfieran con el camino hacia la democracia, afirmó un oficial militar. La población venezolana, sin embargo, está decidida a seguir adelante. Las manifestaciones pacíficas siguen siendo un reflejo de la esperanza y el optimismo que ha surgido tras años de opresión. Venezuela está lista para reconstruirse, pero esta vez lo haremos juntos, como una nación unida, declaró una joven en una marcha reciente. Estamos viviendo el fin de una era y el comienzo de una nueva historia para nuestro país. La captura de Delcy Rodríguez marca el fin de una era de impunidad para el chavismo, y la justicia está comenzando a hacer su trabajo. El pueblo venezolano ha demostrado una increíble resistencia, y ahora, con el régimen tambaleándose, el país tiene una oportunidad real de reconstruirse sobre nuevas bases. El proceso no será fácil, pero con el apoyo de la comunidad internacional y el espíritu de lucha del pueblo, Venezuela está más cerca que nunca de un futuro libre de corrupción y lleno de esperanza. Gracias por seguirnos en esta cobertura histórica. Mantente atento a las próximas actualizaciones, porque lo que ocurra en los próximos días será clave para el destino de una Venezuela que finalmente está viendo el amanecer de una nueva era. ¡Hasta la próxima!